Buenos días y buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos participando en esta primera Expo Virtual Empresarial Panamá Latinoamérica 2020 y bienvenidas de parte de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá a este espacio donde les comunicaré un poco, conversaremos sobre la contribución que ha tenido la Cámara de Comercio en estos tiempos de pandemia que vivimos en el país y en el mundo. Desde un inicio, la Cámara de Comercio y el sector privado panameño ha estado trabajando de la mano con el sector gubernamental, mostrando una comprensión ante una situación de sanidad desconocida y de alto riesgo para todos. Desde un primer momento, nosotros apoyamos las iniciativas de cuarentena y confinamiento que estableció el órgano ejecutivo a través del Ministerio de Salud, aún sabiendo que ello representaba un sacrificio con efectos contundentes sobre la economía nacional. Sin embargo, claramente se visualizó, se entendió el nivel de letalidad y contagio que tenía este virus desde un principio, y la medida correcta era ser conservadores en ese momento y se apoyó al órgano ejecutivo en todas las medidas iniciales que se tomaron. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, es evidente que una cuarentena prolongada no necesariamente da los resultados que se esperan o los que se pueden lograr con una cuarentena a corto plazo. Especialmente en nuestras economías latinoamericanas, donde hay un porcentaje importante de informalidad donde se desarrolla mucho la actividad económica. La cuarentena evidentemente crea un ciclo vicioso, empezando por el parálisis de la economía, de componentes importantes de la economía. Acá más de la mitad de la economía se mantuvo bajo un efecto de confinamiento por un tiempo prolongado, y eso lo que lleva es a un aumento evidente en el desempleo por virtud de la suspensión de contratos que conlleva el cierre de actividades, que a medida que pasa el tiempo las personas que no tienen empleo entonces recurren a la informalidad para buscar su sustento, y se empieza a dar entonces el incumplimiento de las medidas sanitarias, que sentimos que es lo que ocurrió aquí en Panamá después de la apertura del bloque 1 y bloque 2. Se atribuía el aumento de los casos a la apertura de estas actividades económicas, cuando lo que veíamos es que muchas de las personas que están en las actividades que todavía están bajo cuarentena empezaron a salir y buscar su sustento en la economía informal, aumentando los contagios y digamos que cerrando el ciclo de que una cuarentena prolongada no nos lleva a los resultados esperados. En el corto plazo sí, una disminución en los casos o un control de los casos, pero en la medida que pasa el tiempo las personas tienen que de alguna manera buscar su sustento. De ahí, y basados en la definición de la Organización Mundial de la Salud, que define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, y que la cuenta generalizada dejó de ser efectiva, digamos, después de 4 o 5 semanas. Como Cámara lo que recomendamos fue buscar un balance precisamente entre esos ejes fundamentales que son la salud, el bienestar social y la economía, eje para cualquier sociedad. Garantizar la efectiva continuidad y sostenibilidad de la reactivación laboral económica, y para eso se requería de medidas específicas en cuanto a la comunicación y el cumplimiento por parte tanto de las empresas como de las personas de las medidas de bioseguridad y principalmente cuidar la salud y la seguridad de la población. Dentro de los 3 ejes de salud, economía y bienestar, lo que fundamentamos en nuestras propuestas era aumentar la capacidad de identificar, aislar y dar seguimiento a los casos positivos.
Esto durante los 2 primeros meses de la pandemia, la realidad es que fue una debilidad para Panamá. Se estaban haciendo pocas pruebas y esas pocas pruebas no se estaba dando la debida trazabilidad, algo que creo se ha logrado corregir, aunque nos tomó un tiempo, se ha logrado corregir. Hoy en día se está haciendo y somos uno de los países que más pruebas estamos haciendo a nivel de la región. En la parte económica, de parte del gobierno y de parte de los gremios empresariales, buscar alternativas para apoyar a las empresas a mantener empleomanía. Por un lado, las empresas esenciales que nunca cerraron, y por otro lado, las empresas que sí estuvieron en un plazo de cierre prolongado, buscar alternativas para cómo se podría sostener o mantener esos empleos a futuro, en la medida que se fuera dando la apertura económica. Y finalmente, en el plano social, el gobierno ha establecido una serie de medidas de apoyo a las personas que han sido más afectadas por la pandemia, por el virus, con apoyo bajo el programa Panamá Solidario, el cual poco a poco ha sido complementado también por distintas iniciativas del sector privado, inicialmente a nivel, digamos, individual desarticulado, pero después bajo un solo movimiento que más adelante les voy a conversar. También planteamos la activación de una unidad coordinadora. Si bien aquí durante las primeras semanas de la pandemia se apoyó mucho a las acciones del Ministerio de Salud, en la medida que el tiempo avanza, esta crisis va pasando de ser una crisis de salud a una crisis socioeconómica. Y en ese momento nosotros pedimos al gobierno un balance entre las decisiones de salud, o que con las decisiones de salud también se incorporaran las preocupaciones y las afectaciones que se iban teniendo a nivel socioeconómico. Y esta unidad coordinadora no se logró establecer de parte del gobierno, pero sí hubo más balance en la toma de decisiones a partir de que presentamos propuestas específicas en cada uno de estos ejes que les comento aquí a continuación. En el plano de salud se implementó un plan de trazabilidad. Recomendamos la implementación de un plan de trazabilidad de contactos más robusto, con pruebas de antígeno y PCR, pruebas que fueron surgiendo adicionales a la prueba original, que era costosa y tomaba tiempo. Pero importante que se hicieran las pruebas, se diera el aislamiento y cuarentena de las personas y contactos a partir de los casos positivos. Y también propusimos el seguimiento mediante herramientas tecnológicas. También la contratación de personal médico disponible, ya sean doctores recién graduados, tanto del sector privado como también profesionales del sector de salud. Fortalecer la capacidad del sistema de salud habilitando escuelas, gimnasios y centros de convenciones. Esta recomendación tardó su tiempo y finalmente se logró habilitar el centro de convenciones Figali, que hoy en día está sirviendo como un espacio, digamos, de disponibilidad para casos en aumento si se dan producto de las reaperturas que se están dando en este momento. Afortunadamente, tenemos ya 3 semanas donde se viene dando una disminución en los distintos indicadores, o mejora en los distintos indicadores, tanto de casos positivos como de casos que terminan en los hospitales y en las unidades de cuidados intensivos, lo que ha producido una disponibilidad arriba del 40% actualmente en el sistema de salud. A nivel de la economía, participamos de las distintas mesas de trabajo a nivel económico y laboral que fueron el punto de partida para el dictamen de la resolución del Ministerio de Salud 405, donde se establecen las medidas básicas de higiene con las cuales deben cumplir todas las empresas y el establecimiento de un comité de higiene COVID en todas las empresas para darle seguimiento a las medidas que se tienen que tomar. Medidas de seguridad, propusimos medidas de seguridad e higiene en el transporte público,
incluyendo el distanciamiento, el aumento de frecuencia de algunas rutas y la verificación constante de la implementación de estas medidas. También la implementación de horarios flexibles, teletrabajo y jornadas reducidas y propuestas para estimular la reapertura económica puntualmente por sector, algunas propuestas transversales y otras por sector que también les voy a comentar a continuación. Desde el punto de vista del bienestar social, lo que propusimos en su momento era también que hubiera una integración de las distintas bases de datos que maneja el gobierno a nivel del Ministerio de Desarrollo Social, a nivel del Ministerio de Salud, inclusive la Caja de Seguro Social, para poder identificar mejor las necesidades de las distintas poblaciones de riesgo. La activación del gabinete social, que es un espacio que ya estaba establecido para poder realizar la elaboración de un paquete de intervención dirigido a las necesidades según la segmentación de la población. Docencia y comunicación a la población en riesgo sobre las medidas básicas de higiene y sanidad, que son las principales barreras para contener el contagio del virus, y el apalancamiento en organizaciones no gubernamentales y el sector privado para apoyar en la distribución de ayuda a través del programa de Panamá Solidario. Las consecuencias de la pandemia han sido importantes y como lo comenté, hemos pasado, como muchos países, de un inicio de una crisis de salud a una crisis socioeconómica, con unas consecuencias que van desde la caída generalizada de actividades económicas, suspensión de contratos de trabajo que van a llevar al cierre de empresas y a un desempleo, un nivel de desempleo que no habíamos visto en muchísimos años, caída de ingresos de las empresas, cierre de empresas, como lo mencioné, y un deterioro de la posición fiscal del gobierno y los fondos de seguridad social. Frente a esto, la Cámara de Comercio estableció un comité de reactivación económica donde se discutieron en grupo los temas que nosotros establecimos en nuestro documento Agenda País 2019-2024, donde teníamos 4 pilares fundamentales: el pilar de institucionalidad, el pilar de salud, el pilar de educación y el pilar de crecimiento económico competitivo. Y bajo ese pilar se desarrollaron propuestas por parte de este comité encaminadas a estabilizar el mercado, incrementar la actividad comercial, aumentar la liquidez de la economía y en especial del sistema bancario, y activar y salvaguardar empleos y por consiguiente la demanda de bienes y servicios. Ahora les voy a mencionar algunas de las propuestas de reactivación económica que realizamos a corto plazo. Son medidas de reactivación para implementar en el corto plazo más bien. Y esta iniciativa, estas propuestas, primero están enmarcadas en un grupo de propuestas de medidas transversales, horizontales, que tienen un impacto en toda la economía. Se dividieron en 3, medidas laborales, fiscales y financieras. Dentro de las laborales, las principales medidas del sector empleador se plantearon en una mesa de diálogo económico laboral donde se lograron una mesa tripartita donde participó el sector empleador, el sector trabajador y colaboradores y el sector gobierno. Y se lograron importantes consensos para procurar sostener o salvaguardar los empleos a futuro y salvaguardar a las empresas que estaban en un momento bajo régimen de cierre. Dentro de los principales temas que se llevó a consenso fue el establecer una fecha hasta la cual se podía extender la suspensión del contrato. En nuestro caso fue hasta el 31 de diciembre de este año. Se reglamentó la reducción de jornadas para que las empresas pudieran traer colaboradores de manera parcial y con jornadas parciales para dar un inicio gradual a las operaciones luego de estar en algunos casos 5 y 6 meses cerrados.
Y también se llevó un compromiso sobre la reglamentación de la ley de teletrabajo, que había sido recién aprobada antes de la pandemia y recientemente ha sido reglamentada para darle claridad a la empresa privada sobre esta modalidad que va a formar parte del esquema laboral en los próximos meses y años a seguir. Otra medida de impacto al sector laboral fue el ampliar el Plan Panamá Solidario, que es un plan de apoyo financiero de parte del gobierno a todos los trabajadores con contratos suspendidos y además los que participan en el sector informal y en otros sectores, digamos, vulnerables afectados por la pandemia. Dentro de las medidas transversales tenemos también propuestas de medidas financieras, como son establecer el plan de pago a los proveedores por parte del Estado con certeza de los plazos para cancelación de cuentas. Es importante de parte del gobierno mantener la liquidez en estos momentos mediante el pago a proveedores, o sea que se ha logrado y esperemos que continúe, ya que el gobierno va a ser un participante activo en el movimiento económico en los próximos meses. También acelerar la disponibilidad de líneas de liquidez para el sistema bancario para garantizar su liquidez. El gobierno ha sido exitoso consiguiendo fondos para respaldo al sistema bancario, que todavía no ha tenido que hacer mayor uso de estas líneas de contingencia para la liquidez del sistema. Sin embargo, con la moratoria que tenemos vigente hasta el 31 de diciembre, a partir del 1 de enero es que vamos también a ver un poco el impacto que ha tenido esta situación en los consumidores y en los clientes de los bancos. También propusimos flexibilizar la regulación de la Superintendencia de Bancos de Panamá para acompañar a los bancos en la reactivación económica. Esto tiene que ver un poco con el establecimiento de reservas por créditos que van a tener que ser reestructurados producto de la situación. Otras medidas financieras que propusimos está establecer un programa de garantías por parte del Estado para incentivar el crédito, ampliar el programa de vale digital, forma parte de Panamá Solidario, para la utilización de estos vales en otros comercios más allá de los supermercados, que fueron los que inicialmente participaron. Esto poco a poco se está extendiendo a otros comercios y es importante que esa utilización también se dé en el canal tradicional. También propusimos un proyecto de ley que establece un régimen temporal de procesos de reorganización conciliada para las empresas. Consideramos que es importante, dada la situación de estrechez y falta de liquidez que van a tener empresas, que puedan recurrir a procesos de reorganización ordenados, conciliados, que lo que busquen es procurar la sostenibilidad de las empresas hacia adelante y la sostenibilidad de los empleos. Dentro de las medidas fiscales, propusimos que se suspendiera la aplicación del CAIR, que es el impuesto alternativo, el cálculo alternativo de impuestos sobre la renta que se estableció aquí en Panamá hace más de 10 años y que se diera para los periodos, para los próximos 2 años en adición al 2019. Y esto fue favorecido de parte del órgano ejecutivo y está en proceso de ejecución a partir de las solicitudes de no aplicación del CAIR que están haciendo las empresas desde el mes de julio. También la Dirección General de Ingresos ha estado apoyando con la agilización de la devolución de impuestos y con la postergación de pago de algunos impuestos, como la estimada del impuesto sobre la renta, donde se estableció un porcentaje del 70% sobre la renta del impuesto del año anterior, y hubiéramos querido que fuera un porcentaje más bajo, ya que anticipamos que muchas de las empresas este año van a tener, en este año 2020, van a tener resultados muy inferiores a los del año pasado y los últimos años. Además, se hicieron propuestas puntuales en sectores de la economía, como son el sector agropecuario, construcción inmobiliario, comercio, industria, educación,
todas están dentro de nuestra propuesta de iniciativas de reactivación económica que pueden acceder en la página web de la Cámara, www.panacámara.com. En adición a esto, dada la afectación que están teniendo muchas empresas pequeñas y medianas que forman parte tanto de nuestro gremio como el tejido económico del país, la Cámara ha establecido un programa de apoyo a la pequeña y mediana empresa para asistirla en distintos frentes y lo hemos establecido con 4 componentes. Primero, un apoyo en cuanto a los cursos de seguridad laboral y las guías sanitarias, el establecimiento de protocolos que establece el Ministerio de Salud, apoyo en que estas empresas tengan una capacitación para el desarrollo de esas medidas o lineamientos de higiene, y hemos recibido el apoyo del Instituto Panameño de Estudios Laborales en este sentido. Hemos también estado dando asesoría para el acceso por parte de las pequeñas y medianas empresas a los financiamientos que está ofreciendo el gobierno a muchas de estas empresas que no tienen relación con bancos necesariamente, apoyarlas en este sentido. Asistencia también a través del Centro de Asistencia Integral para la Micro y Pequeña Empresa del Centro Nacional de Competitividad, donde estamos dando apoyo a las empresas en distintas áreas, en la parte de administración, en la parte de gerenciamiento, en la parte de recursos humanos. Y finalmente, las ferias virtuales que está ejecutando la Cámara de Comercio desde el mes de agosto, y continuamos en septiembre y en el mes de octubre, donde se le da una oportunidad y un espacio a todas las empresas para que tengan una vitrina para enseñar y proponer, presentar su oferta de servicios y bienes al resto de distintas empresas a nivel nacional y a nivel regional. Dentro del impacto que ha tenido la pandemia y viendo un poquito también experiencias que han habido en otros países, los diferentes actores de la sociedad hemos estado de distintas maneras apoyando al gobierno con donaciones, con logística para que los alimentos y los apoyos lleguen a las áreas más necesitadas. El sector hotelero ha estado apoyando también con habitaciones para contribuir con la cuarentena de personas que salen positivas o de contactos que han estado en contacto con casos positivos. Los medios han estado contribuyendo para la educación durante los primeros meses de la pandemia. Se dio un cierre total de las escuelas acá. No todas estaban preparadas para la educación virtual. Y los medios de comunicación han sido un apoyo importante del Ministerio de Educación, viendo educación a través de las televisoras y de los radios. También hay empresas que han apoyado en la parte de aportes con equipos de protección personal para el cuerpo médico y de salud, y también con pruebas para la detección del virus. Todas estas han sido actividades que inicialmente se estaban llevando a cabo de manera desarticulada. Sin embargo, viendo otras experiencias en otros países, vemos que en la medida que se hace un trabajo más en conjunto y se alinean lo que son las políticas públicas y privadas, se obtienen mejores resultados. Entonces, de eso salió la sumatoria de distintas fuerzas vivas del país para la ejecución de medidas que podemos hacer en conjunto, entendiendo que en la medida que atendamos el aspecto sanitario y social, lograremos mantener la apertura de actividades y lograremos establecer las condiciones para que las aperturas sean sostenibles. En esa búsqueda de soluciones, en Panamá nos reunimos distintos empresarios, gremios, médicos y profesionales, clubes cívicos, de hecho la sociedad civil en general, para respaldar en sitio la labor que adelantan las autoridades de salud en la atención temprana y promoción de medidas sanitarias, y especialmente en las áreas de mayor contagio. De ahí surge el movimiento Todo Panamá, que es un movimiento cívico, apolítico, ciudadano y gremial
que busca de forma coordinada y desinteresada articular y facilitar e implementar un plan integral multisectorial y multidimensional en respuesta a las consecuencias que ha generado la pandemia del COVID-19. La primera iniciativa, el primer objetivo del movimiento era establecer medidas que apoyaran a reducir la carga que estaba recibiendo el sistema de salud producto de casos positivos que terminaban hospitalizados. Y a eso se le fueron uniendo otras iniciativas importantes que se continúan desarrollando hoy. Y entre esas menciono las principales. Primero, el Movimiento Todo Panamá viene dando acompañamiento al programa de atención domiciliaria que está desarrollando el Ministerio de Salud. Iniciamos apoyando con el componente alimenticio en los primeros dos corregimientos donde se está llevando a cabo este programa de atención domiciliaria, que son Juan Díaz y Don Bosco. Y luego entonces, a través de donaciones, estamos extendiendo todo el programa de atención domiciliaria a los corregimientos de Mañanitas, Tocome y 24 de diciembre. El programa consiste en acompañamiento a todos los casos positivos que se dan en estos corregimientos, que representan una población de más de 500,000 habitantes en el área metro de la ciudad y de donde salieron la mayor cantidad de casos positivos en los últimos meses. A esto se le ha complementado una campaña o se le ha unido una campaña de educación y concientización bajo el lema "El virus lo paras tú", que ha sido también complementada con la distribución de mascarillas y pantallas faciales en transporte público, webinars con médicos especialistas para la educación en transporte público y sitios de trabajo, alianzas con movimientos en las otras provincias del país y una campaña en medios de comunicación tradicionales y redes, como les mencioné. Una tercera iniciativa es un programa de trazabilidad que está en proceso de aprobación en el MINSA, donde lo que se busca es darle seguimiento de pacientes positivos y extender las pruebas a un número mayor de personas, de manera que se pueda hacer la trazabilidad de contactos desde una detección muy temprana, que ya sabemos es la base para realmente cortar la cadena de contagio. Entonces aquí les comparto algunas imágenes de lo que ha sido el trabajo de voluntariado y el seguimiento de la campaña de comunicación que hemos tenido con el movimiento Todo Panamá y nuestro eslogan "El virus lo paras tú", que aquí se los enseño. Con esto continuamos sumando fuerzas contra el COVID-19 y sus repercusiones tanto sociales como económicas, entendiendo que solo un trabajo unido, solo trabajando de manera unida vamos a lograr vencer esta pandemia. La Cámara de Comercio ha respaldado el movimiento Todo Panamá desde un inicio y continuamos brindándole apoyo al mismo, al igual que un apoyo a las autoridades de salud en lo que sabemos va a ser todavía un trabajo que tenemos que continuar en los próximos meses. No podemos bajar la guardia en cuanto al seguimiento de las medidas de bioseguridad que se han establecido, ya que hemos visto lo que ha pasado en otros países donde han tenido segundas olas de brotes a partir de la flexibilidad de circulación y más bien la flexibilidad de las medidas de bioseguridad. Reconocemos que la ciudadanía en Panamá quizás nos costó un poco, pero yo diría que en los últimos 2 meses ha habido un cumplimiento bastante favorecible del uso de la mascarilla, que ahora complementado con el uso de la pantalla en lo que consideramos el espacio de mayor riesgo de contagio, que son los medios de transporte masivo, se hace muy importante la utilización de la pantalla facial. Se está haciendo una entrega masiva de más de 400,000 de estas pantallas y con eso buscamos apoyar
y garantizar que el proceso de apertura que se está dando a partir de inicio del mes de septiembre sea sostenible en el tiempo. Muchas gracias a todos, espero que disfruten de esta feria y cuenten con la Cámara de Comercio para apoyar en conectar a nuestras empresas panameñas con empresas latinoamericanas y seguir impulsando el desarrollo del comercio regional y del comercio local como lo hemos hecho por más de 100 años. Buenas tardes, buenos días.